Gracia y paz, hermanos, soy el teólogo Enrique de la Rosa y hoy estáis en una nueva clase bíblica. Si os gusta la teología y estudiar la Biblia con profundidad, os pido que os quedéis hasta el final del vídeo porque hoy vamos a ver un tema realmente importante y realmente interesante. Y este tema está en Apocalipsis capítulo 6, el quinto sello, que habla de las almas debajo del altar, y este tema también está relacionado sobre todo con la doctrina bíblica de la inmortalidad del alma. Así que vamos a empezar por este tema con respecto a la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Es una doctrina bíblica, sí o no? Bien, la respuesta correcta es no. Lo voy a subrayar aquí, no. En otro vídeo profundizaré en la doctrina de la inmortalidad del alma totalmente. Hoy la vamos a ver un poco de pasada porque no es el tema principal, aunque es un tema muy importante del cual este vídeo está relacionado. La doctrina de la inmortalidad del alma, a modo de resumen, viene sobre todo de Grecia. Los filósofos griegos la pasaron a los judíos de la época del Señor Jesucristo, y los judíos la pasaron a la Iglesia, contaminando la Iglesia con esta doctrina. Pero los griegos no solo estaban contaminados con esta enseñanza, sino que también lo estaba Roma, con sus falsos dioses, Egipto también, con sus falsos dioses, y otras culturas, otras religiones también han estado contaminados con esta enseñanza que es totalmente antibíblica, como por ejemplo los vikingos, la religión de los vikingos, etcétera, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas religiones? Pues que creen que cuando uno muere, el alma automáticamente resucita y está viva en un más allá. Lo creían los romanos con sus dioses como por ejemplo Marte, Júpiter, Venus, etcétera. Lo creían los dioses egipcios, las personas que creían en los dioses egipcios, como por ejemplo Ra, etcétera, esos dioses que tenían los egipcios. Los vikingos también, con los falsos dioses como Zeus, etcétera, creían en el Valhalla. Entonces todos creen lo mismo, que cuando uno muere automáticamente su alma resucita y ya está viva en un más allá. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ni lo que enseñó el Señor Jesucristo y los apóstoles. Lo que pasa que los griegos eran tan influyentes en esa época, esas filosofías y esas escuelas del pensamiento y de estudio del pensamiento, que muchos judíos empezaron a pasar olímpicamente del Antiguo Testamento y a hacerle caso a los griegos, y los primeros cristianos, al menos hasta el año 300, omitieron esa doctrina de la inmortalidad del alma, pero a partir del año 300 eso se introdujo en la Iglesia, ¿no? Entonces vamos brevemente a ver qué dice Dios sobre el tema de la inmortalidad del alma en el Antiguo Testamento con la figura de Adán. Hay muchísimos más ejemplos, otro día profundizaré en ellos, pero vamos a ver con Adán. Entonces, tomar vuestra Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7 y Génesis capítulo 2, versículo 19. Esto es una clase bíblica, por lo tanto, poner en pausa este vídeo, coger vuestra Biblia, abrirla, tener un subrayador, bolígrafo y bloc de notas. Bien, si ya lo has hecho, vuelve a dar a play a este vídeo. Tomaos las cosas de Dios en serio y dejar las cosas del mundo en el mundo. Vámonos a Génesis 2.7. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Polvo de la tierra, muy importante. Y sopló en su nariz aliento de vida. Le sopló la energía. Ese Señor Jehová que bajó a la tierra y formó a Adán, el cual es el Señor Jehová, es el Señor Jesucristo, pues le sopló aliento de vida, que es el Espíritu Santo, es la energía o poder de Dios. Vale, y fue el hombre un ser viviente, es decir, del polvo de la tierra Dios sopló aliento de vida y
se formó un ser viviente. Vámonos a ver la palabrita ser en la concordancia hebrea, que es la 5315, que se pronuncia en hebreo nefes, y significa alma. O sea que del polvo de la tierra se sopló aliento de vida, lo sopló Dios y se creó un alma viviente. Eso es muy importante, ¿vale? Somos almas vivientes, somos cuerpo físico, alma viviente y somos energía que Dios nos ha dado para poder movernos, caminar, y un día ese espíritu se lo devuelve a Dios, que lo dio. Es decir, es cuando morimos, la energía vuelve a Dios, pero la energía no es el alma. El alma es el ser viviente. Somos tres. Somos aliento de vida, energía, somos ser viviente y somos polvo de la tierra. Somos tres, ¿vale? Y nuestro cuerpo se vuelve polvo de la tierra. Vale, y ahora vamos a ver qué le dijo Dios a Adán. Esto es muy importante. En Génesis 2:19. Le dijo Dios a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Voy a hacer una pregunta. ¿Le dijo Dios a Adán que cuando muera iría al más allá? De ninguna de las maneras. ¿A dónde Dios le dijo a Adán que iría al morir? Le dijo que es polvo y al polvo volvería. Polvo eres y al polvo volverás. Y le dice que volvería a la tierra. Por lo tanto, en ningún momento Dios le dice a Adán que al morir iría ya a estar en la presencia de Dios. En ningún momento le dice Dios a Adán que al morir estaría ya resucitado automáticamente estando en el paraíso. Lo que le dice Dios a Adán, que al morir volvería al polvo, porque es del polvo donde salió y al polvo volverá. Entonces, el Antiguo Testamento está totalmente en contra de la doctrina de la inmortalidad del alma que enseñaron todas esas religiones paganas y sobre todo los filósofos griegos, y enseñan hoy en día muchos cristianos, como por ejemplo la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Vamos ahora con ello. ¿Qué enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica y Romana? Ellos enseñan que al morir automáticamente o vas a un lugar llamado el purgatorio o vas a un lugar llamado el paraíso, donde están los santos y la Virgen. Bien, esto es totalmente falso. Esto es un error y es una herencia de una doctrina falsa, la cual hemos visto que viene de esas religiones paganas y de Grecia. ¿Qué enseña la Iglesia Protestante Evangélica, que salió de la Iglesia Católica y Romana y heredó muchas doctrinas de la Iglesia Católica y Romana? Pues los protestantes evangélicos enseñan que al morir automáticamente vas al paraíso o que vas al infierno a ser torturado eternamente, siendo un Dios torturador por toda la eternidad. Entonces la Iglesia Protestante Evangélica enseña esto, lo cual también es un error, porque siguen enseñando la doctrina de la inmortalidad del alma para bien o para mal, cuando realmente lo que Dios le dijo a Adán es que al morir vamos al polvo de la tierra, y eso lo veremos a continuación a lo largo de este vídeo. Pero recordar, estas dos iglesias, que son las principales de la cristiandad, enseñan una doctrina totalmente errónea con respecto a dónde va el alma al morir. Ellos enseñan lo que enseñan las religiones paganas, cuando Dios enseña totalmente lo contrario, y ahora mismo lo voy a demostrar. Bien, vámonos entonces a Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Toma tu Biblia con Apocalipsis 6, del 9 al 11. Vamos a ver lo de las almas debajo del altar con respecto a la doctrina de la inmortalidad del alma. Recordar que este es el quinto sello del libro del Apocalipsis, siendo 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Más bien 7 trompetas y 7 copas. Entonces, vámonos a Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio
que tenían. Vemos el altar, vemos las almas, ¿vale? De las almas que habían sido muertas, es decir, han matado a los cristianos. ¿Y por qué? Por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, es decir, por el testimonio de seguir al Señor Jesucristo y enseñar lo que el Señor Jesucristo enseña. Está hablando de la futura persecución que va a tener la iglesia verdadera en el reino de la bestia. En el quinto sello va a ser perseguida la iglesia verdadera en la tierra y muchos van a morir por causa del Señor Jesucristo. Es la última persecución a la iglesia antes de la llegada del Señor Jesucristo. Porque la iglesia sí que va a pasar la gran tribulación. Vale, vamos con el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Vale, tenemos aquí otra nota importante que es sangre, vengar nuestra sangre. Esto me recuerda un poco a la historia de Caín y Abel. Luego lo relacionamos. Vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vemos que estas personas que han muerto, estos cristianos, tienen vestiduras blancas, luego lo comentaremos. Les dice que no van a ir al más allá, dice que tienen que descansar hasta que se cumpla un número determinado de cristianos que también va a ser muertos. Es decir, hay un número determinado de cristianos que el Señor sabe cuál es ese número, que serán muertos por esa gran persecución. Pero esas almas tienen que descansar, es decir, no están vivas en ningún más allá. Pero ¿qué pasa? Que tenemos almas que parece que están vivas, que piden venganza y que están en un altar. Pues bien, vamos a ir parte por parte explicando las almas debajo del altar con todos estos puntos que hemos desarrollado de Apocalipsis 6, 9 y 11, el cual espero que hayas subrayado y apuntes esto en tu blog de notas. Vale, hermanos, tenemos, como bien hemos leído, el altar. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Vale, vemos aquí el altar. Tenemos que irnos al griego en esta ocasión para ver lo que significa la palabra altar. La palabra altar en la concordancia Strong griega es el numerito 2379, la palabrita 2379, que se pronuncia en griego Thusiasterion, que significa lugar de sacrificio. Es decir, ya sabemos que son unas personas, unos cristianos, que la bestia o el anticristo, como lo llaman los evangélicos, pues esa bestia o anticristo va a matar a esos cristianos, los va a perseguir y esas almas pues van a pedir un cierto tipo de venganza, ¿no? O de darle cuentas a Dios que qué está haciendo. Entonces, ese lugar de sacrificio es lo que significa el altar. Es decir, el apóstol Juan vio un altar o un lugar de sacrificio donde estaban estas almas. Entonces, ¿ese lugar de sacrificio está en el cielo? Por supuesto que no. Dios, en el paraíso o en el cielo, no tiene ningún lugar de sacrificio donde asesina a los cristianos. Pensar eso es pensar en un falso Dios. Nuestro Dios no hace esas cosas. Entonces, este lugar de sacrificio, ¿dónde está? En la tierra, porque es el lugar de sacrificio, ese altar, donde la bestia perseguirá a los santos y a muchos los asesinará cortándoles la cabeza. Entonces, este lugar de sacrificio no está en el cielo, está en la tierra. Así que, porque Dios no va a asesinar a nadie en el cielo. Entonces, no es el cielo. Por lo tanto, estas almas que están debajo del altar no están en el cielo, están debajo del altar. ¿Qué significa que estas almas estén debajo del altar? Pues que están en la tierra, en el polvo de la tierra, como bien hemos visto con la enseñanza del Génesis capítulo 2, donde iba a ir Adán. Adán iba a ir al polvo de la tierra al morir. Por lo tanto, estas almas que están debajo del altar están en la tierra,
están en la tierra, están en el polvo de la tierra, no han resucitado ni están en ningún más allá. Y el lugar de sacrificio no está en el cielo, porque Dios no hace sacrificios humanos en el cielo, y mucho menos de sus hijos, que son los verdaderos cristianos. Esto es bastante sencillo de entender, pero nunca lo oiréis explicado en ningún tipo de iglesia, tanto católica o evangélica. Por eso te pido que le des like a este vídeo y agradezcas pues este esfuerzo que estoy haciendo de todo corazón por amor a Dios, y Él me está usando para traerte este mensaje. Así que, como vemos, este altar significa lugar de sacrificio, el cual no está en el cielo, y esas almas que dice que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, estaban clamando a gran voz. Ahora veremos esto que significa de clamando a gran voz. Pero estas almas tampoco están en el cielo, porque están debajo del altar. ¿Dice este versículo que el altar de sacrificio o el altar está en el cielo? No, no lo dice por ninguna parte. ¿Dice este versículo que las almas que están debajo del altar están en el cielo o paraíso? No, no lo dice. No lo dice por ninguna parte. ¿El Señor va a obtener un altar de sacrificio donde va a matar a los cristianos en el cielo? Por supuesto que no. Así que con esto queda enseñado que este altar o lugar de sacrificio en griego no está en el paraíso. Por lo tanto, enseñar que las almas están ya resucitadas, hablando sobre este altar, que están ya resucitadas en el paraíso, es totalmente erróneo, y te lo acabo de mostrar con 3 noes. Vale, continuemos con el vídeo, hermanos. Vámonos a la parte del versículo 10, que dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran la tierra? Bien, como podemos ver, estas almas están pidiendo clamor. Entonces uno puede pensar, bueno, si estas almas están gritando, están pidiendo clamor, es que están vivas. Pues bien, en la Biblia hay un recurso literario que se repite muchas veces, que se llama la prosopopeya. La prosopopeya. Este recurso literario también se enseña en las escuelas cuando uno es niño, pero tendemos a olvidar lo que es la prosopopeya, y tendemos a olvidarlo, y también tendemos a no saber diferenciarlo cuando lo leemos en la Biblia, y lo vamos a repasar. La prosopopeya es hacer hablar a cosas inanimadas, personas que supuestamente están muertas como si estuviesen vivas, y objetos como si estuviesen vivos. Entonces, pero de una forma no literal, sino simbólica, para querer dar un mensaje. Pues bien, para saber diferenciar la prosopopeya, he seleccionado 4 versículos, hay muchísimos más, pero te van a servir para de ahora en adelante, cuando estudies la Biblia y veas el recurso de la prosopopeya, lo sepas identificar. En Apocalipsis 6:10 tenemos una prosopopeya, que es que las almas debajo del altar están clamando, ¿vale? Ahí tenemos una prosopopeya, pero vámonos a Proverbios 1:20. Toma tu Biblia en Proverbios 1:20. Dice así: la sabiduría clama en las calles. Es decir, la sabiduría clama. ¿Es la sabiduría una persona? ¿Está en la calle ahora mismo gritando y clamando? Por supuesto que no. Pero se hace la prosopopeya y simbólicamente se hace que la sabiduría fuese como una persona que está clamando para dar un mensaje, pero realmente la sabiduría no es ninguna persona. Entonces tenemos aquí el recurso de la prosopopeya. Vámonos ahora a Génesis 4:10. Dice así: le dice Dios a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre clama. ¿Es la sangre una persona? Por supuesto que no. ¿Y es la sangre que está clamando? Por supuesto que no. Pero se utiliza la prosopopeya para dar a entender un mensaje, que es que Dios ya sabía que Abel había sido asesinado, y se requiere pues un tipo de castigo que Dios le puso a Caín. Entonces la sangre no es ninguna persona. Vámonos a Isaías 14:8. Isaías 14:8.
Los cedros del Líbano dicen, desde que tú pereciste, no ha subido cortador. Los cedros, que es decir, es un árbol que existe en el Líbano, dicen, ¿es que acaso los árboles hablan? Por supuesto que no, yo nunca he escuchado un árbol hablar. Entonces, ¿esto qué significa? Es una prosopopeya, es querer hacer a los árboles como si fuesen personas o objetos animados y reales y que saben hablar, pues dar un mensaje, pero realmente los árboles no hablan. Y ya por último, tenemos Lucas 16, un gran ejemplo con la parábola del rico y Lázaro, donde tenemos a Abraham que está muerto pero está hablando, el rico que está muerto pero está hablando, y Lázaro, el pobre que resucitan, que está hablando, y están los tres en el más allá. ¿Están los tres realmente vivos en el más allá? Por supuesto que no. Todo Lucas capítulo 16 es una prosopopeya. Jesús pone ese ejemplo como personas que están muertas, pero como si estuviesen vivas. ¿Para qué? Para darnos un mensaje espiritual y de comportamiento y de conocimiento. Así que, hermanos, no olvidéis la prosopopeya, y estas almas que piden clamor debajo del altar realmente no están vivas. Recordar siempre, Génesis capítulo 2, el alma, que es el ser viviente que era Adán, fue al polvo de la tierra, y nosotros también vamos al polvo de la tierra. Entonces, lo que significa que estas almas claman debajo del altar, significa que están pidiendo una justicia delante de Dios, tal como la sangre de Abel, que también pedía una justicia, pero eso no significa que la sangre sea una persona literal o que las almas sean una persona literal, sino que están en el polvo de la tierra. Bien, habiendo entendido esto, queridos hermanos, vámonos al versículo 11 de Apocalipsis 6, que dice así: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen. Bien, vamos a ver qué es esto de las vestiduras blancas que se les ha dado a esas almas, que ya sabemos que no están en ningún más allá, simplemente era una prosopopeya, era algo simbólico para dar a entender que Dios va a hacer justicia a la persecución de la Iglesia y al asesinato de muchísimos cristianos en la gran tribulación. Vamos a ver qué significa esto de las vestiduras blancas, y tenemos que irnos a Apocalipsis 3.4 y Apocalipsis 3.5. Acompañarme a estos dos versículos. Dice Apocalipsis 3.4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y saldrán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El Señor Jesucristo dice que estas personas van a salir con Él en vestiduras blancas. Está hablando de sus seguidores, es decir, de la Iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando vemos que en Apocalipsis 6, capítulo 10, tenemos que esas almas tienen vestiduras blancas, lo que significa que la Iglesia pasará la tribulación final. Porque los que no son la Iglesia, que se han puesto la marca de la bestia en la mano derecha y la frente, no van a recibir vestiduras blancas. Es decir, esto significa que la Iglesia sí estará en la tribulación. Todo lo contrario a lo que enseñan muchísimos cristianos evangélicos, sobre todo la rama de los pentecostales. Apocalipsis 3, 4, Apocalipsis 6, 10 enseñan que las vestiduras blancas son la Iglesia que pasará por la gran tribulación o la tribulación final, porque son los seguidores del Señor Jesucristo. Y ahora vámonos a Apocalipsis 3, 5. Dice así el Señor Jesús: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor Jesucristo está diciendo que los que venzan, es decir, los que resistan hasta el final esta gran tribulación, esos cristianos que queden y sean arrebatados al final, o que hayan fallecido en ese altar de la bestia, pues estos van a recibir estas vestiduras blancas, y dice el Señor Jesús que no borrará su nombre del libro de la vida, es decir, que van a ser resucitados
en el Señor Jesucristo, será la iglesia de Cristo, y dice que confesará su nombre delante de su Padre. Es decir, aquí vemos a los dos dioses, Dios el Padre, que es el Dios del Señor Jesucristo, Dios el Padre, y el Señor Jesús, que es el Jehová, que se le aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, porque Jesús nos dijo que a Dios el Padre nadie le vio jamás. Así que son dos dioses. Y dice que el Señor Jesús confesará delante del Padre Celestial a todas estas personas que tengan las vestiduras blancas y hayan estado en la gran tribulación. Importante. Vale, hermanos, y ahora vamos a ver, continuando con el versículo 11, ya hemos visto las vestiduras blancas, y dice que es la iglesia del Señor Jesucristo que pasará por la gran tribulación. Todos aquellos que enseñan que la iglesia se va a ir a un rapto secreto 7 años antes, pues están totalmente errando en cuanto a la doctrina, no solo de la inmortalidad del alma, sino la doctrina del rapto de la iglesia, de las bodas del Cordero, que es esa reunión que tiene el Señor Jesucristo con su iglesia en el aire en el último día, como bien enseña Mateo capítulo 24, para descender a la tierra. Bien, sabiendo esto de las vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Vale, dice que estas almas descansen. ¿Significa esa frase que ya están vivas en el más allá pero descansando? No, significa descansar, y ahora vamos a ver qué es lo que eso significa en todos estos versículos bíblicos, y hay muchísimos más, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero he seleccionado los más importantes. Vámonos a Daniel capítulo 12, versículo 2. Toma tu Biblia en Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así, fijaos lo que enseñaba el profeta Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Enseñó Daniel que al morir vas automáticamente al paraíso o al infierno? Por supuesto que no. ¿Qué enseñó Daniel? Que muchos están, es decir, que todos los que han muerto están dormidos. ¿En dónde? ¿En el más allá? No, en el polvo de la tierra, como enseñó el Señor en Génesis capítulo 2 con esa enseñanza con Adán. Y dice que serán despertados. ¿Cuándo? ¿Cuando mueren? No, porque están dormidos en el polvo de la tierra. Serán despertados en la resurrección que ocurrirá más adelante. No morimos y resucitamos automáticamente. No hay millones de resurrecciones para todos los seres humanos. No, lo que hay es 2 resurrecciones. Una para la iglesia del Señor Jesucristo y 2, 1000 años después, para el resto de personas que no conocieron al Señor Jesucristo o que le rechazaron en vida. Entonces dice que muchos de los que duermen donde en el polvo de la tierra serán despertados o resucitados. La resurrección para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2 enseña que los muertos están descansando en el polvo de la tierra, que no están en ningún más allá. Vámonos ahora a Mateo capítulo 9, palabras del Señor Jesucristo, versículo 24, 9:24. Y les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y ellos se burlaban de él. Cuando el Señor Jesús fue a resucitar a aquella joven que estaba muerta, el Señor Jesús dijo que estaba dormida. ¿Por qué? Porque no estaba en ningún más allá. El Señor Jesús estaba diciendo lo mismo que le enseñó a Adán, en Génesis capítulo 2, lo mismo que enseña a Daniel, y el Señor Jesús pues dijo que esta chica estaba dormida y que la iba a resucitar en vida. ¿Y qué hicieron los demás? Se burlaron del Señor Jesucristo, como muchos que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, que se burlan de esta enseñanza y se burlan de nosotros, pero realmente se están burlando del Señor Jesucristo y lo que Él enseña realmente. Vale, vámonos ahora a Juan capítulo 11, versículo 11. Palabras del Señor Jesucristo nuevamente. Y les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. El Señor Jesucristo dijo que Lázaro estaba dormido.
No dijo que estaba ya en un más allá automáticamente, que estaba en el paraíso de Dios tocando el arpa. No, el Señor Jesucristo dijo que estaba dormido y que lo iba a resucitar en vida. Por lo tanto, el Señor Jesucristo jamás enseñó la doctrina de la inmortalidad del alma. Vámonos ahora al apóstol Pablo. Toma tu Biblia y vámonos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30, un versículo muy importante del apóstol Pablo. Dice así: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros, y muchos duermen. El apóstol Pablo dijo que en esa iglesia de Corinto en ese momento había algunos hermanos que estaban enfermos y otros pues que ya habían muerto. Pero el apóstol Pablo no dijo que estaban vivos en un más allá, eso nunca lo dijo el apóstol Pablo, sino que dijo que esas personas ya estaban dormidas o estaban muertas. El apóstol Pablo enseñó lo mismo que el Antiguo Testamento, lo mismo que Daniel, lo mismo que el Señor Adán y lo mismo que el Señor Jesucristo en Juan 11:11 y en Mateo 9:24. Vámonos ahora a 1 Corintios 15:16, también el apóstol Pablo. Dijo, hablando del Señor Jesucristo, después se le apareció el Señor Jesús a más de 500 hermanos a la vez. Cuando el Señor Jesús resucita, Dios el Padre le resucita al tercer día, se le apareció a 500 hermanos a la vez. Y entonces dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Esas personas seguían vivas cuando el apóstol Pablo dijo esas palabras. Pero dice que otros ya duermen. El apóstol Pablo dijo que esos que vieron al Señor Jesucristo resucitado ya habían muerto o habían ido a dormir. No un sueño como el que tenemos nosotros cuando es de noche y ya nos entra sueño y nos vamos a dormir, sino que están en el polvo de la tierra. Eso es lo que significa la expresión ya duermen, la cual se usa en el Antiguo Testamento y como veis en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo que esas personas ya habían muerto, pero no enseñó que estaban vivos en un más allá. Vámonos a 1 Tesalonicenses 4:13. También el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo, dando unas palabras de esperanza a los hermanos con respecto a las personas que habían muerto, dice que no quiere que se entristezcan. ¿Por qué? Con respecto a los que ya están dormidos. Luego el apóstol Pablo enseña toda la doctrina correcta de la resurrección que vendrá más adelante en ese capítulo de Tesalonicenses. Pero dice que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza, es decir, como los que no siguen al Señor Jesucristo. Y se le muere un familiar que también no sigue al Señor Jesucristo. Esas personas están muy tristes cuando muere un familiar. Pero los verdaderos cristianos, cuando se muere un hermano en la fe, no tenemos que estar tristes, porque simplemente es una pausa y volveremos a estar con ese hermano más adelante. Es lo que estaba explicando el apóstol Pablo aquí. Entonces dice que estos están dormidos. El apóstol Pablo no enseña que están vivos en ningún más allá, como habéis podido leer. Y ya por último, también con respecto a este tema del dormir o el descansar en el polvo de la tierra, como enseña Daniel, Jesús, Pablo y el Señor Jesús en Adán, vámonos a Apocalipsis 14:13, versículo muy importante, Apocalipsis 14:13. Y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras les siguen. Dice que estas personas que mueren en el Señor, ahí está hablando Apocalipsis 14 ya de la gran tribulación, y todos aquellos que mueren en el Señor Jesucristo perseguidos por la bestia, son bienaventurados, son afortunados, tienen esa bienaventuranza. Dice todos aquellos que mueren a partir de ese momento en el Señor. Dice el Espíritu. No dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu, es decir, dice el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es espíritu vivificante, el Señor Jesucristo es espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que mueren en ese momento en el Señor, en mí. ¿Por qué? Porque descansarán de sus trabajos. No dice que están vivos en un más allá automáticamente, simplemente dice que descansarán en su trabajo
¿Por qué? Porque van a estar en el polvo de la tierra, ya no van a estar trabajando ni para el Señor, ni van a estar en ningún otro lado, sino que van a estar en el polvo de la tierra. Eso es lo que significa descansar de sus trabajos. Es decir, a modo de resumen y ya terminando este vídeo prácticamente, las almas debajo del altar no están en el cielo, ese altar tampoco está en el cielo como hemos visto, y esas almas que piden clamor, hemos visto que significa prosopopeya, es decir, que no están vivas, simplemente es algo simbólico, una enseñanza simbólica de que Dios tiene que hacer algo con esta situación, y hemos visto que las almas al morir van al descanso, al polvo de la tierra, lo hemos visto, lo enseña Daniel, el Señor Jesús en Génesis capítulo 2, es decir, el verdadero Antiguo Testamento, no lo que enseñan ahora muchísimos judíos influenciados por esas falsas religiones paganas y filosofías griegas, y lo hemos visto también que lo enseña el apóstol Pablo en estos versículos y el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 13. Vale, hermanos, y ahora quiero que prestéis suma atención porque ya terminamos, y es Apocalipsis 20, 4, 5 y 6, y con esto es el broche de oro a este vídeo para que lo entendáis perfectamente. Vámonos a Apocalipsis 20, 4, 5 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es decir, las almas que están debajo del altar, que han sido decapitadas, ¿vale?, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que han sido perseguidos a partir del quinto sello por la bestia o el anticristo, según uno lo quiera entender, el anticristo en el reino de la bestia. Entonces, estas almas han sido perseguidas, han sido muertas, y dice que vio esas almas de las personas que estaban decapitadas, que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la marca en la mano derecha ni en la frente, y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, vivieron en tiempo futuro. ¿Dice que esas almas están vivas automáticamente después de morir? No. Dice que estas almas que están siendo decapitadas, y todos los cristianos que hemos muerto por el Señor Jesucristo a lo largo de la historia, vivieron. No dice que viven ya en el más allá, dice que vivieron en el futuro y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de la primera resurrección. Aquí es donde vamos a volver a vivir, en la primera resurrección, no automáticamente después de morir. Y luego dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Esto es muy importante. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, y esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir. Es decir, que cuando mueres no estás vivo en un más allá. Dice que no volvieron a vivir, por lo tanto, esto es lo que significa descansar en el polvo de la tierra o dormir en el Señor. En el Señor. Esto es lo que significa que no volvieron a vivir. Por lo tanto, el Señor Jesucristo en Apocalipsis 4, 5 y 6 dice que las almas, es decir, los verdaderos cristianos, viviremos con Él en el futuro, en la primera resurrección, no que estamos ya vivos en un más allá cuando morimos, y dice que los que no conocen al Señor Jesucristo del pasado y han muerto, o los que le conocieron y le rechazaron y también han muerto, dice que no volvieron a vivir, por lo tanto no están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Dice que no volvieron a vivir, se entiende bastante clarito. Y eso es lo que significa descansar en el polvo de la tierra o dormir. Y luego dice, versículo 21, bienaventurado, no lo he puesto aquí, 4, 5, 6 y 21. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Todos aquellos cristianos que seremos resucitados en la primera resurrección, no al morir directamente, seremos resucitados en la primera resurrección, somos bienaventurados, estaremos con Dios, con el Señor Jesucristo, reinaremos con Él 1000 años y formaremos parte de esa primera resurrección que es la de la iglesia, la resurrección, que seremos revestidos del Señor Jesucristo con cuerpos celestiales y
estaremos con el Señor para siempre en un nuevo mundo. Vale, hermanos, y ya ahora sí, para terminar, he querido destacar este pasaje del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que con esto lo vais a terminar de entender totalmente. Vámonos a Juan, capítulo 11, versículos 21 al 25, que dice así: y Marta, es en el momento de que el Señor Jesús resucita a Lázaro, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Importante, resucitará en el futuro. El Señor Jesús está hablando también de la resurrección en la tierra, porque resucitó a Lázaro, pero también está hablando de la resurrección en el futuro. Siempre será el futuro, no es automáticamente después de morir. Y Marta le dijo algo sumamente importante que creían los verdaderos judíos que empezaron a seguir al Señor Jesucristo. No los falsos judíos de la sinagoga de Satanás que creen esas religiones paganas y esas filosofías griegas. No. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Fijaos, Marta creía que la resurrección es al final, no es automáticamente después de morir. Marta, Jesús amaba a Marta y Marta era seguidora del Señor Jesucristo. Marta, la hermana de Lázaro, sabía que al morir seríamos resucitados, pero cuando en el día final, cuando el Señor Jesucristo nos resucite y el Padre Celestial nos resucite al final, no que al morir vamos directamente al más allá. Marta lo sabía y Marta era judía. Por lo tanto, quédate con el ejemplo de Marta, porque la resurrección es en el día final, en el día postrero, cuando venga el Señor Jesucristo. No como enseñan los griegos, no como enseñan esas religiones paganas y no como enseña la Iglesia Católica y Romana y la Iglesia Protestante. Y dice el Señor Jesucristo algo muy importante, le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Estas palabras son muy importantes y esta enseñanza es muy importante. Si tú crees en el Señor Jesucristo, en el verdadero Señor Jesucristo que yo te he expuesto aquí, no en el falso Cristo que enseñan otros, porque la Biblia dice que en los días postreros surgirán falsos Cristos o falsas enseñanzas de Cristo. Este es un verdadero Cristo, esto es un verdadero enseñanza del verdadero Cristo. Dice que si creéis en el verdadero Señor Jesucristo y la verdadera enseñanza del Señor Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, que en Él seremos resucitados en el futuro, el que cree en mí, el que cree en eso, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá cuando Él venga a resucitarnos, no que vivirá automáticamente después de morir. Espero, hermanos, que esto haya quedado bastante claro. Otro día podemos incidir aún más en el tema de la doctrina de la inmortalidad del alma, de dónde viene, o más casos que muchos enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma con respecto a otras enseñanzas, como por ejemplo la de Elías y Moisés, que estaban con el Señor Jesucristo sirviéndole. Entonces otro día podemos tocar este tema para que podáis ver que esto también no significa que ya estén vivos en un más allá. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber querido estar conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que haya servido de edificación. Y ahora vamos, hermanos, pues con unos pequeños anuncios para terminar este vídeo. Vale, hermanos, ya vamos con los anuncios de este vídeo de hoy, de esta clase bíblica. Ir a las 21tesisdetito.com. Aquí el hermano Tito ha subido durante toda su vida, ha estado haciendo estudios bíblicos y los ha subido a su página web totalmente gratuitos, y vais a poder aprender muchísimo de doctrina, muchísimas cosas que no se predican en las iglesias, del sistema que estamos viviendo hoy en día. Y por ejemplo, una de estas enseñanzas que tiene el hermano Tito en las 21tesisdetito.com es esta enseñanza que habéis visto hoy, que se llama Las almas debajo del altar, y la enseñanza del tema de la inmortalidad del alma. Entonces es muy importante que entréis, descarguéis el PDF y lo estudiéis. Luego, mi YouTube de donde me estáis viendo. Pues os pido, hermanos, que oréis por mí,
para ya empezar a hacer en canción los salmos del 60 al 70. Tenéis la lista, el cancionero de salmos en mi canal de YouTube y podéis edificaros con esas canciones y cantar al Padre Celestial. Así que orad por mí para poder hacer ya del 60 al 70. Ya he empezado a subir estos salmos y estas alabanzas a Spotify, así que orad para que todo lo que suba a Spotify sea de agrado a Dios, todas estas canciones, y que podáis también usar esa aplicación si la tenéis en vuestros móviles y poderos hacer vuestra lista de reproducción con estas canciones. Os pido también, hermanos, que oréis por la película de Adán, que he dirigido. El hermano Tito también ha participado y otros hermanos. Entre la película de Adán ya tenéis el tráiler en el canal y ya está presentada a varios festivales internacionales, y hay un festival internacional que se encuentra en Estados Unidos que ya lo ha visto y la ha seleccionado. Así que estamos pendientes de saber qué ocurre con este festival y saber si va a ser una película premiada o no. Si es una película premiada, va a ser de muchísima ayuda, porque nuestra idea es hacer la película o las películas del Señor Jesucristo, o el verdadero Señor Jesucristo. Así que ese es nuestro proyecto a futuro. Y orar por la película de Adán, por este festival. Y ya también por mi lista de canal de YouTube que se llama Libro de Enoc, para continuarlo, porque me está gustando mucho traeros ese conocimiento bíblico a vosotros. También os pido, hermanos, que os unáis a la Iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp, donde yo me encuentro y podéis hablar conmigo. Está en la descripción de este vídeo abajo, tenéis el enlace, donde también los hermanos compartimos y tenemos muy buenos momentos. Y también a la Escuela Bíblica de Telegram, donde estamos ahora mismo estudiando Segunda a los Corintios. Vamos por el capítulo 8, 9, etcétera. Creo que entramos ahora en el 9. Así que entrar en la Escuela Bíblica de Telegram. También tenéis abajo el enlace en la descripción de este vídeo. Y ya por último, hermanos, os pido que oréis por mí, por este ministerio, que le deis like al canal, que os suscribáis, que si queréis haceros miembros podéis hacerlo, en total apoyo con vuestro corazón, que compartáis este vídeo y que dejéis un comentario, y que oréis por el hermano Tito, por el hermano Benito, por la hermana Gabina, por el hermano Dani, por el hermano Henry, por el hermano Marco, que le he conocido recientemente y hemos estado en Madrid pasando un día estupendo, por el hermano Frank de Perú, por Ricardito, por el hermano Manuel y por el hermano Pablo Abreu. Hay muchísimos más hermanos, pero estos son los que yo he estado hablando recientemente y han estado mucho más participativos en la Iglesia del Padre y del Hijo. Así que os pido que oréis por todos estos hermanos en la fe, que son mis hermanos, los cuales conozco muy de cerca, y que oréis por mí. Ya con esto termino este vídeo, espero que haya servido de edificación, ha sido un placer estar con todos vosotros y nos vemos en la siguiente clase bíblica o en cualquier otro nuevo vídeo que suba a mi canal de YouTube. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén. Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Alma viviente que un día descansará. Las almas no subieron al cielo, no volaron en luz. Están durmiendo en paz, esperando a Jesús. Debajo del altar se oye el clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? Es la prosopopeya, es simbólico, es puro recurso literario. El altar significa sacrificio, pero Dios no mata a sus hijos, los va a despertar con el regreso de Cristo. Vestidos de blanco, pasaron la persecución. La iglesia fiel que en la gran tribulación se queda. Debajo del altar, almas que esperan, descansando en el polvo, no en un más allá. La iglesia católica y evangélica se han corrompido con la enseñanza pagana de falsos dioses antiguos. Vestiduras blancas, pureza en la tierra. Cuando suene la última trompeta, resucita.
descansan en el polvo de la tierra. Marta lo sabía en el día postrero, Pablo lo escribió dormidos en el Señor, Daniel y Jesús hablaron del descanso en el polvo de la tierra. No hay conciencia ardiente, solo espera y silencio. No hay altar de sacrificios humanos en el cielo. Es una enseñanza de justicia, de mártires amados que claman con voz fuerte, pero no es su alma consciente. Es la voz de su sangre que habla para siempre. El altar significa sacrificio, pero Dios no mata a sus hijos, nos va a despertar con el regreso de Cristo. Vestidos de blanco, pasaron la persecución, la iglesia fiel que en la gran tribulación se quedará y resistirá. Debajo del altar, almas que esperan, descansando en el polvo, no en un más allá. La iglesia católica y evangélica se han corrompido con la enseñanza pagana de falsos dioses antiguos. Vestiduras blancas, pureza en la tierra. Cuando suene la última trompeta, resucitarán, volverán a la vida eterna, gloriosa. El Señor Jesucristo vendrá por los suyos. No están perdidos, solo duermen en paz. Descansan y descansan en el polvo de la tierra. Descansan, esperan como semilla en la tierra, hasta que el Señor de justicia los haga florecer en hermosura. Y se oirá la voz, levántate, y se oirá la voz, ven amado mío. Volverán a la vida eterna, gloriosa. El Señor Jesucristo vendrá por los suyos. No están perdidos, solo duermen en paz. Duermen y descansan en el polvo de la tierra. Resucitarán, resucitarán con Cristo, por siempre reinarán. Aleluya, aleluya. Oh, oh, oh. Los muertos duermen, descansan. La resurrección es al final.